Muchas gracias, señor presidente, con la venia, Tiene usted con la venia de la Asamblea. Adelante, diputada. Pareciera, en efecto, que esto es un acto de responsabilidad de la Cámara y que el presidente está dando salida a un tema sentido para la sociedad, pero la realidad es que esta reforma constitucional que se presenta el día de hoy es el logro de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa que nos acompañan el día de hoy. Es el resultado de la presión de la sociedad mexicana frente a un problema que se quiso minimizar y es el resultado de la presión internacional. Hoy, más que congratularnos, debería de darnos vergüenza que sea en la última sesión de la Cámara de los Diputados que se presenta esta reforma constitucional. Primero se dijo que no era necesario, luego se dijo que las aportaciones que daba la ONU sobre el tema eran inadecuadas y no tomaban todas las aportaciones que daba México. La realidad es que las víctimas de los desaparecidos, que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que no solamente afecta a las víctimas de este delito, sino que afecta a todo el Estado. La realidad es que el no legislar sobre este tema afecta a toda la sociedad. Y hoy, con esta reforma, se nos da la razón de lo que hace algunos meses decíamos en esta tribuna. En el caso de los 43 fue el Estado. Aunque hoy vengan a decir los defensores del gobierno que se empezó desde antes, no olvidemos los señalamientos muy claros de la ONU, de que no hay un marco legal robusto en el tema de desaparición de personas. El grupo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la investigación en el tema de los 43 no es suficiente y que se tiene que volver a hacer. Y los señalamientos muy claros de los organismos internacionales han demostrado que negar la realidad no la cambia. Aunque el Estado mexicano quiso negar que este es un delito cometido por elementos del Estado mexicano, hoy lo único que estamos haciendo es reconocerlo. Los 43 probablemente no sean los únicos desaparecidos de este país, así lo es, pero se volvió un caso icónico. Y los 43 se volvió un caso icónico no solamente por el tema de desaparición forzada, sino por cómo se llevó la investigación. La verdad histórica de la Procuraduría General de la República, que terminó en cuento chino, realmente es una burla para los mexicanos, basada en testimoniales, en corazonadas del titular de la Procuraduría, que niega el papel del Ejército, que nos pone a discutir entre el meteorológico y las lluvias y que en la realidad tiene una serie de omisiones, sobre todo en la búsqueda de personas vivas, en la coordinación, y dejó en evidencia una gran deficiencia en la coordinación de la Procuración de Justicia, en cómo se atrajo el caso y que deja en evidencia la corrupción y la impunidad en el caso de la desaparición. ¿Para qué tanto tratado internacional se ha dicho en esta tribuna si hoy vienen a quererse lavar la cara? Eso es cierto, porque reconozcamos que no nos asusta que haya malos. El único problema de la desaparición forzada, del caso de los 43 y de los 22, 26 mil o 28 mil personas no localizadas en este país es no que haya malos, sino que los malos estén dentro del Estado que se supone que debería de defender a los ciudadanos. Hoy yo vengo a presentar no solamente una reserva, sino a decir que esto es solamente el inicio. No vengan a decir aquí que ya terminamos y dimos cuenta de lo que es la desaparición forzada, y con esto termino, señor presidente. Concluya, la reforma diputada. Constitucional solamente dice que se legislará al respecto, pero ni siquiera habla de cuándo será prescriptible o no el delito de desaparición forzada, que es una de las recomendaciones de los órganos internacionales. Esta es solamente el inicio de lo que deberíamos de hacer en esta materia,
y no deberíamos de darnos por satisfechos. Es solamente una reforma constitucional que deja en el aire una ley general de desaparición forzada y que esta Cámara de Diputados no quiso y se negó hasta el final a modificar el Código Penal para el reconocimiento de la participación de los elementos del Estado en la desaparición, para que tengamos un marco que espere esta ley general. Terminaré diciendo que los 43 desaparecidos, aunque el Estado los ha querido matar muchas veces, primero los metieron en fosas, luego los quemaron y los echaron en bolsas, dijo uno de los padres de los 43, pero si vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque la verdad histórica no es más que un cuento chino. Muchas gracias. Consulte, secretario, a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada Aguilar. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría, señor presidente, mayoría por la negativa. No se acepta, se desecha. También para presentar propuesta de